Carlos por meternos en este fregado. No, pero me parece que el formato de estas jornadas ha estado muy interesante porque ante un tema con un título único se ha dado posibilidad a diferente acceso hacia ese conocimiento de sí mismo, ¿no? O conocerse a uno a sí mismo, y cada uno ha aportado diferentes puntos que me parece que son diferentes visiones, aunque todos nos llevan al mismo punto. Antes de entrar en este tema, a mí me gustaría plantear una pregunta que lleva un poco al tema que me toca a mí desarrollar, que es el miedo al cambio. ¿Hay alguien en esta sala? Ya se ha hablado de este tema y se ha Carlos y Magnico y también Ramón han hablado un poquito de esto. ¿Hay alguien en la sala realmente que no haya cambiado nunca? Ojo, no pregunto que no se haya cambiado nunca, porque si no se ha cambiado nunca la cosa sería ya más difícil, ¿no? Todos estaríamos un poco más... Si realmente alguien no ha cambiado nunca. Yo creo que el tema del cambio es un tema que ya se ha tratado y que se ha demostrado de alguna forma de que efectivamente es un hecho contrastado. Es decir, no somos los mismos nunca, ni física, ni emocional, ni mental, y vamos a decir ni siquiera espiritualmente, por lo menos hasta cierto nivel, ¿no? Porque a otros niveles ya somos. Hay una ley de la cual habla Madame Blavatsky, que es la ley del movimiento. Dice, todo demuestra la acción de esta ley, ya que nada puede permanecer aislado o estático. Alguna fuerza siempre lo impele hacia adelante, siempre buscando un nivel más elevado. Es una ley fundamental del ocultismo que no hay descanso y no cesa el movimiento en la naturaleza. Eso que parece inacción es solamente el cambio de una forma a otra. El cambio de sustancia de la mano con el de la forma, tal como nos enseña en la física oculta. Es decir, esta ley nos demuestra que el movimiento es algo universal, es algo natural, es algo que se da, queramos o no queramos. Es un proceso que nos impele hacia adelante, como dice el propio desarrollo de la ley, ¿no? Es algo que nos empuja hacia adelante. Ahora bien, hay una cuestión, algo que es dinámico, algo que es natural, algo que funciona. Parece que nos crea conflicto, parece que nos genera miedo, tensión. Y la pregunta es ¿por qué esto es así? Habitualmente, de manera coloquial, se habla de algo que es hay que fluir con la vida. Puede ser que una de las partes, uno de los razonamientos por los cuales crea o genera este conflicto es porque no fluimos con la vida, no fluimos con la evolución, que por una parte es natural, pero por otra parte puede ser provocado por nosotros mismos. En el momento en el que alcanzamos una etapa, podemos colaborar con esa evolución, con ese cambio. Pero en ese instante, en esos momentos, nos planteamos una cuestión. ¿Qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? Lo sabemos, porque existe la pregunta, pero posiblemente no definimos la pregunta para poder buscar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué buscamos? Utilizamos un símbolo, que ayer utilizó unos cuantos. Posiblemente estamos buscando la felicidad, que dirían algunas escuelas o algunas filosofías. Estamos buscando un estado armónico, que habitualmente lo podemos definir como felicidad. Un estado de esa armonía, de esa quietud. Entonces, nos pasamos la vida buscando un poco este estado. Pero, ante esa búsqueda, ¿qué ocurre? Que tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? No hace falta que nadie conteste. Yo no lo voy a decir. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Si el cambio es algo natural, si sucede solo, por una parte, pero también sucede si colaboramos y ponemos de nuestra parte. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no salimos de nuestro tarrito?
Ante esto, Krishnamurti tenía unas cuestiones muy interesantes. Preguntaba, ¿qué es el miedo? Él dice, el miedo solo puede existir con relación a algo, no aisladamente. O sea, no tenemos miedo porque sí. Tal cosa no existe. ¿Por qué tiene miedo? Porque me da la gana. Pues no. Hay miedo por algún motivo. Mi miedo existe siempre en relación con lo conocido, no con lo desconocido. O sea, ya podemos decir que tenemos miedo de nosotros mismos. Qué curioso. Tenemos miedo de nosotros mismos. ¿Será que no nos conocemos? ¿Qué es lo que yo conozco? En este caso de mí, no del mundo, sino de mí. Conocer es tener ideas, opiniones sobre las cosas, tener un sentido de continuidad de lo conocido y nada más. Es decir, repito, conocer es tener ideas, opiniones sobre las cosas, tener un sentido de continuidad de lo conocido y nada más. Es decir, queremos cambio pero lo estamos negando. Estamos negando el cambio porque queremos que prevalezca lo conocido. Realmente, en el fondo, no queremos el cambio. Nos estamos generando un conflicto nosotros mismos. Queremos, pero no queremos. Damos el paso, como decía Ana ayer, recordando a Isaac, damos el paso, pero marcando el sitio. No cambiamos de lugar. Las ideas son recuerdos, resultados de experiencias. Siento temor de lo conocido, lo que significa que temo perder personas, cosas o ideas, que temo descubrir quién soy. Siento temor de lo conocido, lo que significa que temo perder personas, cosas o ideas, que temo descubrir quién soy. Es decir, tengo miedo de perder lo que soy. No tengo miedo al cambio. Lo que temo es dejar de ser esa identidad que he mostrado en el mundo durante tanto tiempo. Entonces, si yo dejo de ser lo que soy, ¿ahora qué soy? ¿Qué soy? O sea, tenemos miedo a lo que estaba hablando Ramón hace un rato, a vaciarnos, a ser naturales, a como terminaba Carlos la exposición, un cielo estrellado simplemente con una palabra, sol, sin contenido de ningún tipo. El miedo existe mientras hay acumulación, nos encanta, de lo conocido, lo cual engendra temor de perder. El miedo a lo desconocido es, por tanto, el temor de perder cosas conocidas de perder cosas conocidas que he acumulado. El síndrome de Diógenes, el que decía Ramón. Esto ya lo conoceréis mucho seguramente. Cuando al Dalai Lama le preguntaron qué le sorprendía más de la humanidad, respondió: el hombre. Porque pierde su salud para ganar dinero, después pierde dinero para recuperar su salud, y por pensar ansiosamente en el futuro no disfruta el presente, por lo que no vive ni el presente ni el futuro, y vive como si no tuviese que morir nunca, y muere como si nunca hubiera vivido. Los 5 puntos de los que hablaba Carlos. 5 puntos. No, este señor es impresionante, o sea, ya podía cerrar todo y irme, porque con esto ya teníamos bastante para desarrollar. Pero es posible, o sea, vamos en una dirección, queremos cambiar, pero dice, no, voy por allí, y sigo, y me empecino, y tengo crisis. ¿Cómo salgo de la crisis? Mentira, no quiero. Quiero seguir con mi crisis, que me da identidad. ¿Cómo sufre mi niño o mi niña? Y me encanta que me digan eso. Entonces, estamos ahí en el círculo vicioso. Sí, bueno, aquí algo no me queda. Bueno, la pregunta, ¿cómo salgo de esto? ¿O cómo empiezo la cuestión? Sócrates decía, la vida sin examinar no es digna de ser vivida. Sin examinar, que es diferente de analizar. O de hacer algún tipo de terapia, que bueno, que está bien, que todo es válido, porque si nos sirve para salir de algo, estupendo. Pero hay algo más. Examinar es diferente. ¿Pero qué debemos examinar? Las matemáticas, ¿no? ¿Qué debemos examinar? Es decir, a nosotros mismos. Es la piedra tosca de nuestro ser lo que ahora tiene que convertirse en piedra pulida. Convertirnos en aquel Miguel Ángel. Transformarnos a nosotros mismos. No hay otra.
Tenemos que abandonar las aguas someras y profundizar en el océano. Mar abierto, sin límite. El lema de la sociedad teosófica es: no hay religión más elevada que la verdad. Esa verdad no tiene dogma, no tiene límite, no tiene paredes. Pero hay que atreverse a descubrir qué somos, quiénes somos. Pero no teorizando, sino dando ese paso. Tenemos que definir nuestro ser. ¿Y dónde se empieza? ¿Dónde empezamos esto? Decía Tsongkhapa, que fue un reformador del budismo, Tsongkhapa sugería que hemos de empezar con lo que él llamaba mi ocasión única actual, es decir, aquí y ahora. No hay otro. ¿Tenemos otra opción? ¿Cuándo queremos empezar? Aunque empecemos mañana, seguirá siendo aquí y ahora. Empezamos pasado mañana, sigue siendo aquí y ahora. Siempre es aquí y ahora, nunca es después. O sea, no hay otra opción. No hay otra opción. Es mi ocasión única. Hemos de situarnos no tanto por lo que creemos ser, sino por la manera que tenemos de actuar en el mundo. Nuestro modo de actuar en el mundo revela nuestra concepción de lo que significa ser humano. No es por lo que creemos ser, sino por la manera que tenemos de actuar en el mundo. Podemos ser ecologistas, podemos ser espirituales, podemos ser lo que queramos ser. Pero finalmente tendremos que poner el molde de nuestro ideal en la vida y comprobar si la mano cuadra o es justamente lo contrario, diferente. Tenemos que comprobar que realmente es lo que estamos haciendo es correcto. ¿Y qué hacer? En la voz del silencio nos dice: renuncia a la vida si quieres vivir. De esto ya se ha hablado a lo largo de la jornada un poquito. Mata el deseo de vivir, luz en el sendero. Mata todo deseo de vida, le dice Krishna a Arjuna. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que suicidar, no tenemos que clavar algún tipo de algo. Yo creo que la cosa va en otro sentido. Es decir, podríamos sacar alguna cita más de otros textos, pero yo creo que esto es lo suficientemente claro. Renuncia a tu vida si quieres vivir. ¿Qué tipo de vida es la que tenemos que renunciar? ¿A qué tipo de vida es a la que tenemos que morir? Pues eso es lo que tendríamos que descubrir todos, ¿no? ¿Qué tipo de vida es la que no queremos? ¿Y qué tipo es el que buscamos? ¿Cuál es la vida a la que tenemos que renunciar? En Luz en el Sendero nos dice unas reglas. Dice: mata la ambición, mata el deseo de bienestar, mata todo sentimiento de separatividad, mata el deseo de sensación, mata la sed de crecimiento. Mata. Eso no tiene nada que ver con el mata de este político, ¿no? No, pero, obvio, vienen otras reglas más adelante en Luz en el Sendero, a las cuales no voy a entrar. Sí, muy violento. Esto parece los celotes, ¿no? que íbamos de eso. Mata la ambición. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? El deseo de bienestar, ¿cómo está el mundo? O sea, solamente tenemos que ver cómo está el mundo. ¿Nos gusta cómo funciona el mundo? ¿Cómo está el mundo? Yo creo que todos estamos en contra un poco de cómo funcionan algunas cosas. La ambición nos lleva donde nos lleva. No quiere decir que los que estamos aquí pues seamos excesivamente ambiciosos, pero seguramente que todos buscamos en algún momento dado algo muy barato, algo que sea de marca, y lo compramos en una tienda de nombre. Y decimos: pues hemos comprado esto que es muy barato en tal tienda. Y es de marca. ¿Hemos preguntado dónde se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Aquí que intentamos luchar por los derechos laborales. Nuestra ambición, eso es una ambición. No tenemos una ambición exagerada, pero tenemos un tipo de ambición que el mundo, entre todos, generamos que ese tipo de posibilidades existan. El deseo de bienestar, todos queremos lo más confortable para nosotros, pero para que nosotros seamos confortables,
tiene que haber alguien en otra parte del planeta en el que los recursos para ellos no sean posibles, porque tenemos unos recursos que buscan todo ese tipo de cosas, ¿no? Sentimiento de separatividad. O sea, cada una de esas reglas está marcando un poco el territorio de lo que es matar la vida, el estilo de vida o el tipo de vida que llevamos, ¿no? Siguiendo un poco la línea de esto, en la voz del silencio dice: 3 vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de las fatigas. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia, conocido como avidya. Es el vestíbulo en el que tú viste la luz, en el que vives y en el que morirás. Es un estado de conciencia en el que nos hallamos, pero obvio, es también el vestíbulo donde hemos nacido, donde estamos actualmente. Es decir, se podría decir de alguna forma algo físico como en el mundo en el que vivimos, ¿no? Si quieres cruzar según el primer vestíbulo, no dejes que tu mente confunda el brillo de las pasiones que allí arden con la luz del sol de la vida. Tenemos que intentar discernir, descubrir qué son ese tipo de cosas, de pasiones, de egoísmo, etcétera, etcétera, con ese tipo con ese orden, o sea, con la luz de la vida. Empezamos a descubrir un poco el atisbo de la dirección, ¿no? de algo interno. Shirran, al comentar el término ignorancia, escribió: ignorancia no se refiere a la ignorancia del mundo externo. Hace referencia al desconocimiento del verdadero propósito de la vida y de sí mismo. En este estado no conocemos ni nuestros propios procesos, ni la presión de nuestra mente y memoria, ni los resortes internos de nuestro pensamiento y acción. O sea, la ignorancia no viene porque no conozcamos cómo funciona el mundo. Tenemos un exceso de conocimiento, tenemos un exceso de información, tenemos un exceso y una acumulación excesiva de hechos y de cosas concretas, pero realmente nos desconocemos a nosotros y desconocemos el proceso interno de la vida, lo que realmente conlleva estar en la vida y cómo el proceso de cómo llegar a salir de toda esta vorágine, ¿no? Aquí, en este estado de falta de conocimiento, es donde empezamos a despertar. Es aquí, en esta encarnación física, en la oscuridad de nuestra ignorancia, donde percibimos el resplandor de la luz. Evidentemente, muchas veces intentamos escapar de los lugares, del sitio donde estamos, pero como decía Son Capa, el momento es ahora, aquí ahora, como estamos. Y muchas veces intentamos escapar, pero es aquí donde percibimos el resplandor. Es en la encarnación presente de cada uno donde uno va descubriendo esa luz, ¿no? En las antiguas tradiciones, esto podría estar simbolizado o representado, ¿no? Por la cámara de reflexión. A oscuras empezamos el proceso, comenzamos el viaje también a oscuras. Como decía ayer, citaba Carmen, el vitriol, ¿no? Es ese estado de oscuridad, es ese estado de ignorancia donde se comienza. Donde todo empieza en la reflexión y el proceso de descubrir más o menos qué somos o quiénes somos. El nombre del segundo vestíbulo, dice en la voz del silencio, es el de aprendizaje. En él tu alma encontrará las flores de la vida, pero debajo de cada flor una serpiente roscada. Es decir, la vida no está exento de peligro. Para llegar aquí, cada uno de nosotros, en esta etapa de adulto, de madurez, hemos tenido que transitar la vida pasando por jóvenes, niños, adolescentes, y hemos pasado por peligros. O sea, nadie puede negar de que la cosa sea fácil, pero el tránsito hay que hacerlo. Uno no se puede quedar eternamente niño, uno no puede ser eternamente adolescente. Hay que pasar las pruebas, hay que pasar el proceso. Y este es el aviso que lanza en pos del silencio. Tu alma encontrará las flores de la vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada encontrará. Obvio que tiene otros sentidos, pero bueno. Sobre este vestíbulo, Shirran comenta: es el mundo de la ilusión, pero es en este mundo donde tenemos que alcanzar la sabiduría. Cuando hablamos de nirvana, samsara, nirvana, está aquí y ahora, no hay otro lugar. No tenemos que ir a ningún sitio. Allá donde estemos, esa es la posibilidad que hay. Es donde podemos encontrar, no en otro lugar.
Posiblemente haya que ir a otro sitio, pero será tu sitio. Estás tú, y allí donde estés tú, estás tus circunstancias, ¿no? Volvemos a la idea del principio. Son capas. Mi ocasión única, actual. No hay otra. Ya podemos idealizar, ya podemos pensar lo que queramos. Pero o lo hacemos, como decía Krishnamurti, ya. O sea, no hay otra opción. Fácil, no, pero es ya. ¿Podemos postergar? Podemos. Cada uno tiene la elección, pero el deber es hacerlo ya. Porque muchas veces, hablando del tema de la reencarnación, me he hecho algunos planteamientos. Leyendo a Krishnamurti, ¿no? ¿Realmente existe la reencarnación? Yo sé que esto parece un poco chocante, pero ¿realmente existe la reencarnación? Desde un punto de vista, podemos decir que no. Este que está aquí de pie hablando no volverá a estar nunca más. José Luis no volverá a estar nunca más. Para él no hay tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiero postergar? Decir, no, ahora no, ya la próxima. La próxima puede ser que lo tenga difícil, porque no sé en qué condiciones kármicas me puedo encontrar. Puede ser que quiera alcanzar la luz, pero las condiciones que yo he acumulado en vidas pasadas no me lo permitan. No es porque me tengan odio. Nadie nos tiene odio. Pero para llegar aquí ha habido un tránsito, un camino, y la he liado en más de una ocasión. Entonces, si José Luis no hace lo que puede, no más, sino lo que puedes, ¿quién lo va a hacer? La persona que venga después, y si no puede. Entonces, mi ocasión es esta, es única, no hay otra, yo no tengo otra. Aunque sea dentro de 20 años, pero yo no tengo otra. Yo llegaré y estaré dentro de esos 5 pasos, como decía Carlos. A lo mejor con alguien diciendo, pude haber vivido y no lo hice, pude haber sido auténtico y no lo hice. No fui auténtico. No se trata de ser un héroe, se trata simplemente de ser lo que cada uno tiene que ser. Más nada. No copiar, porque eso de copiar no funciona. Nos quedamos sin tinta y luego no sabemos qué poner ahí, ¿no? Entonces, hay que encontrarse un poco ahí, uno a sí mismo. Pero, obvio, debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. El budismo habla de este sendero inicial como del sendero de la visión y el sendero de la atención, que podríamos decir el del ojo y del corazón, pero bueno, en este caso es de la visión y de la atención. Y hay una bonita historia que narra la peripecia de un visitante en los Himalayas, acompañado de un nepalí. Y después de varios días transitando por ahí por los picos de los Himalayas, una noche sentado en el fuego, el montañero, vamos a decir, esta persona le dice al nepalí, me quedas asombrado, ¿cómo es posible que sin señales de ningún tipo, con niebla y en condiciones climatológicas adversas, tú no te pierdas? ¿Cómo lo haces? Y el nepalí le dijo, muy fácil. Mi mirada a lo lejos, hacia las estrellas, pero mi vista al paso de Dios. O sea, uno aquí cerca, otro aquí lejos. Nuestra vida debe estar focalizada de alguna manera en esa dirección, es decir, mi práctica es en el momento, ya, aquí y ahora, no mañana, ya. Pero mi ideal es mi guía, mi estrella polar, hacia el lugar que yo me dirijo. Entonces, se perderá uno posiblemente, la vida está llena de todo este tipo de cosas, pero la mirada tiene que ser cercana para no perder el paso, pero orientándose por la vista, por la visión larga, ¿no? Y dice, esta determinación tiene que salir, pero claro, esta determinación tiene que salir de nuestro interior. Nadie tiene ni puede que hacerlo por nosotros, pues el objetivo no está en ningún punto exterior lejano. Ese tránsito es hacia nosotros, ese caminar es hacia nosotros, esa búsqueda hacia nosotros. No hay nada afuera. Como dice Blavatsky en la doctrina secreta de la evolución, parte de dentro hacia afuera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar dentro. Porque ahí, en ese humus mundus, es así como decía Jung, es donde podemos encontrar mucho de nuestro propio material. El origen del miedo es el pensamiento, decía Krishnamurti, y volvemos a tomar el punto de Krishnamurti. El movimiento de la certidumbre, es decir, de lo conocido a la incertidumbre, es decir, hacia lo desconocido, hacia donde voy, es lo que yo llamo miedo. No tengo miedo del presente. Así pues, tengo miedo del pasado y del futuro.
Así funciona nuestra mente. Si nosotros estamos en el presente y en la respiración, cuando se habla de meditación, te centras en la respiración y funcionas en la respiración. Parece que se diluyen otras cosas, por lo menos en el momento en el que uno está haciendo la meditación. Por lo tanto, en el presente no existen tal cosas. Y de eso dan fe, vamos a decirlo de esta forma, pues los grandes maestros y en el budismo se habla de este tipo de historias, ¿no? Y Thich Nhat Hanh comenta mucho sobre este tipo de momentos, ¿no? Y para finalizar, simplemente compartir un poco algunas ideas que me parecen importantes, ¿no? Actitudes fundamentales de la práctica de la atención plena. Es decir, hablamos del futuro, hablamos del pasado, pero ¿cómo se hace eso, no? Entonces hay algunas ideas que son muy interesantes, que es, y ya creo que Carlos antes también habló un poquito de esto, no juzgar, pero no se trata de hacia afuera, hacia nosotros. O sea, no juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, no esforzarse, aceptación, dejar y ceder. No juzgar, no podemos juzgarnos. Si yo he hecho, como decía Carlos, si yo he hecho lo que he hecho está. Si no existe el perdón en mí, ¿cómo lo voy a dar a los demás? Es imposible. No puedo dar lo que no tengo. Paciencia, hombre, pues si no tengo paciencia, pero tampoco mucha, ¿eh? Porque se nos van los años y decimos, bueno, lo dejo para después. No puede, o sea, mente de principiante, esto es, me parece que es letal. Porque lo contrario de mente principiante es orgullo espiritual, por decirlo de esta manera. Y no hay cosa peor que caer un poco en ese orgullo espiritual. Yo ya lo sé todo, nadie me puede decir, yo enseño, a mí nadie me enseña. Por favor, hasta alguien, entre comillas, que no sabe hacer nada, te puede dar una lección magistral de lo que pueden ser otras cosas. Confianza. Si no la tengo en mí, ¿en qué la voy a depositar? No puedo encontrar fuera lo que no tengo dentro. Esforzarse. Voy a meditar. Voy a vivir el presente. No. No exagero, ¿no? Pero no desde el cuerpo físico. Es dejar que las cosas sucedan, ¿no? Aceptación. Dejar y ceder. Pero todo eso, finalmente, es, como diría otra vez, son capas. En esta ocasión es mi ocasión única y actual. No en otro momento, no pasado mañana. Perfecto. Gracias. Gracias a Carlos por meternos en este fregado. No, pero me parece que el formato de estas jornadas ha estado muy interesante porque ante un tema con un título único se ha dado posibilidad a diferente acceso hacia ese conocimiento de sí mismo, ¿no? O conocerse a uno a sí mismo, y cada uno ha aportado diferentes puntos que me parece que son diferentes visiones, aunque todos nos llevan al mismo punto. Antes de entrar en este tema, a mí me gustaría plantear una pregunta que lleva un poco al tema que me toca a mí desarrollar, que es el miedo al cambio. ¿Hay alguien en esta sala? Ya se ha hablado de este tema y Carlos y Marco y también Ramón han hablado un poquito de esto. Utilizamos un símbolo, que ayer utilizó unos cuantos. Posiblemente estamos buscando la felicidad que dirían algunas escuelas o algunas filosofías. Estamos buscando un estado armónico, que habitualmente lo podemos definir como felicidad. Un estado de esa armonía, de esa quietud. Entonces, nos pasamos la vida buscando un poco este estado. Pero, ante esa búsqueda, ¿qué ocurre? Que tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? No hace falta que nadie conteste. Yo no lo voy a decir. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Si el cambio es algo natural, si sucede solo, por una parte, pero también sucede si colaboramos y ponemos de nuestra parte. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no salimos de nuestro tarrito? Ante esto, Krishnamurti tenía unas cuestiones muy interesantes. Puede ser que una de las partes, uno de los razonamientos por los cuales crea o genera este conflicto es porque no fluimos con la vida, no fluimos con la evolución.
que por una parte es natural, pero por otra parte puede ser provocado por nosotros mismos. En el momento en el que alcanzamos una etapa, podemos colaborar con esa evolución, con ese cambio. Pero en ese instante, en esos momentos, nos planteamos una cuestión. ¿Qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? Lo sabemos, porque existe la pregunta, pero posiblemente no definimos la pregunta para poder buscar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué buscamos? Hacia adelante, siempre buscando un nivel más elevado. Es una ley fundamental del ocultismo que no hay descanso y no cesa el movimiento en la naturaleza. Eso que parece inacción es solamente el cambio de una forma a otra, el cambio de sustancia de la mano con el de la forma, tal como nos enseña en la física oculta. Es decir, esta ley nos demuestra que el movimiento es algo universal, es algo natural, es algo que se da, queramos o no queramos. Es un proceso que nos impele hacia adelante, como dice el propio desarrollo de la ley, ¿no? Es algo que nos empuja hacia adelante. Ahora bien, hay una cuestión, algo que es dinámico, algo que es natural, algo que funciona. Parece que nos crea conflicto, parece que nos genera miedo, tensión. Y la pregunta es ¿por qué? Esto es así. Habitualmente, de manera coloquial, se habla de algo que es hay que fluir con la vida. ¿Hay alguien en la sala realmente que no haya cambiado nunca? Ojo, no pregunto que no se haya cambiado nunca, porque si no se ha cambiado nunca la cosa sería ya más difícil, ¿no? Todos estaríamos un poco más... Si realmente alguien no ha cambiado nunca. Yo creo que el tema del cambio es un tema que ya se ha tratado y que se ha demostrado de alguna forma de que efectivamente es un hecho contrastado. Es decir, no somos los mismos nunca, ni física, ni emocional, ni mental, y vamos a decir ni siquiera espiritualmente, por lo menos hasta cierto nivel, ¿no? Porque a otros niveles ya somos. Hay una ley de la cual habla Madame Blavatsky, que es la ley del movimiento. Dice, todo demuestra la acción de esta ley, ya que nada puede permanecer aislado o estático. Alguna fuerza siempre lo impide.